Hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. José Antonio, querido amigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, querido Joaquín, qué gusto encontrarte y volverte a ver. Me da Eh, muchísimo gusto, querido Joaquín. a mí también, adelante. Que Joaquín, pues hoy traigo un tema que me parece importante y que para todos hacer reflexión sobre él en este momento puede ser relevante. En la historia, Joaquín, de la humanidad hay épocas de expansión y épocas de decadencia. Pasa como en la vida de las personas. Las personas nacen, crecen, o sea, tienen periodos de expansión y luego decaen. Y lo mismo les pasa a las sociedades y las culturas. Hay épocas de surgimiento, de expansión y de decadencia. Aquí la pregunta, Joaquín, es ¿en qué momento nos encontramos nosotros? Muchas señales nos llevan a concluir que nos ha tocado una época de decadencia. Las épocas de decadencia traen consigo distintos riesgos. Por un lado, pueden ser el anuncio de la terminación de un modo de vivir, de un mundo que está por terminar, aunque a veces sean procesos que duran mucho tiempo. Y por otro, y esto quizás sea lo más difícil, porque las personas que les toca vivir ese momento suelen ser personas insatisfechas, con un profundo aburrimiento, altamente infelices. En la historia de la humanidad hemos tenido distintos capítulos de decadencia conocida: Egipto, Roma, la Francia del siglo XVIII, etc., y en otros desconocida. Según Ross Douthat, la palabra decadencia, bien utilizada, hace referencia al estancamiento económico, al deterioro institucional y al agotamiento cultural e intelectual en un elevado grado de prosperidad material y de desarrollo tecnológico. Describe una situación en la que la repetición es más corriente que la innovación, en la que la esclerosis aflige en la misma medida a las instituciones públicas y a las empresas privadas, en la que la vida intelectual parece avanzar en círculos, en la que los nuevos avances científicos, los nuevos proyectos de exploración resultan insuficientes en comparación con las expectativas de la población. Pues Joaquín, las épocas de decadencia impactan a las instituciones y a la cultura en general, pero de manera particular impactan a cada persona en lo particular. Quienes viven estos capítulos de decadencia no suelen tener conciencia de ello. Por lo mismo que lo sufren, no tienen forma de enfrentarla, sino que simplemente se resignan a vivir en ese ambiente, como si fuera algo inexorable. Y hay que decirlo, para las personas en lo particular, se pueden alcanzar existencias plenas, felices, aún en ambientes altamente decadentes. Por eso hay que hacer conciencia del momento en que estamos viviendo. A manera de análisis, veamos algunas de las características, quisiera yo mencionar aquí, de la decadencia y las comparo de manera brevísima con el momento actual. Se dice que en la decadencia hay una caída de los valores éticos y hoy vivimos un momento importantísimo de relativismo y posverdad. En la decadencia hay una pérdida del lenguaje que nos hace perder además el pensamiento, porque a menos palabras en el léxico, a pérdida del lenguaje y su vulgarización, perdemos capacidad de reflexión, y esto está pasando en todos los idiomas a nivel global. Lo tercero es la vulgarización de la cultura, donde pasamos de lo sublime a lo inmediato. Lo cuarto es el pesimismo. Aquí, Joaquín, vemos muchos ejemplos en nuestra cultura. Desde la segunda parte de la década de 1980 es notorio en el cine y la literatura cómo nos hemos llenado de un gran pesimismo. El aburrimiento, falta de energías vitales, por eso tantas adicciones. Es una de las épocas, si no es la que más, con más adicción social de todo tipo. Y desde luego la pérdida de sentido. Esto da un incremento muy grande en la ansiedad y la depresión. Si lo vemos bien, aquí no hemos estado yendo con claridad a ninguna parte estos últimos años. Más bien nos estamos haciendo mayores. Estamos cómodos y encallados. Hemos desconectado del pasado y perdido optimismo por el futuro. Hemos desdeñado la memoria y la ambición mientras esperamos a que ninguna innovación o alguna de ellas o revelación venga a salvarnos, encerrándonos en nuestra subjetividad, envejeciendo juntos e infelices ante la luz de una pantalla diminuta, podríamos decirlo. Estos capítulos de decadencia son previos a la descomposición del orden establecido, que puede ir sustituido por otro, lo cual puede ser una catástrofe o un renacimiento. Regularmente lo que se produce es una implosión, esto es un estallamiento interior, una autodestrucción que a veces puede durar siglos. Así ocurrió en el Imperio Romano de Occidente. Cuando cayó en el siglo V,
Los bárbaros dirigidos por Odoacro entraron sin disparar una flecha, sin utilizar una espada, entraron caminando a Roma. A Roma nadie la destruyó, Roma se autodestruyó. Decía Chesterton que a Roma no le quedaba nada por conquistar, pero tampoco quedaba nada que pudiera mejorarla. Fue el fin del mundo, y lo peor de todo es que no tenía por qué acabar nunca. Joaquín, en ambientes decadentes perdemos fortaleza mental, energía vital, y son periodos de infelicidad y angustia escondida que intentan camuflarse de distintas maneras. La pandemia en ese sentido ha acelerado esta situación, de manera que muchos intelectuales hablan ya de lo que podría ser un gran reinicio, un cambio de época. El problema del cambio de época es que lo que existía requiere ser sustituido, cosa que no ocurre cuando hay un vacío. La pandemia en ese sentido puede significar un mayor pesimismo y estancamiento, más decadencia o un renacimiento. Y por eso yo quisiera, Joaquín, ante esta situación que vivimos, dejar algunos consejos al auditorio de cómo enfrentar este ambiente decadente. Lo primero es comprender, hacer conciencia del momento que estamos viviendo. Un momento en el cual tenemos poca posibilidad, poco optimismo para ver hacia adelante. Un segundo consejo es buscar espacios estéticos, procurar que nuestro ambiente sea agradable, bien decorado, salir a lugares interesantes en donde podamos apreciar la belleza. El tercero es buscar espacios literarios o de lenguaje, donde entrenemos y aumentemos nuestro propio léxico, nuestro propio lenguaje. El cuarto es buscar sentido. Esto es quizás lo más importante, lo esencial. Repensar nuestra propia vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y esto también cómo nos abrimos a los demás. El quinto, Joaquín, es el contacto con la realidad, descubrir la grandeza de la realidad, emocionarse con ella, no huir de la realidad como pasa en estos tiempos. Estamos acostumbrados mucho a la fuga de la realidad, sobre todo en estas épocas decadentes. Y finalmente, encontrar ámbitos nuevos, ponernos nuevas metas en la vida, ayudar en algunas obras sociales donde sea patente la necesidad humana, encontrar hobbies que nos complementen como personas. Intentar de esta manera un sentido, Joaquín, propio en un ambiente profundamente decadente que al final del camino lo que produce en los seres humanos es infelicidad. Este sería hoy, Joaquín, el comentario. A ver, entonces no hay mucho para dónde hacerse. O resurgimiento o desastre. O desastre, Joaquín. Una implosión. Es lo que suele ocurrir en estos casos. Y cuando es un desastre masivo, cuando hay una cadencia que lleva a la autodestrucción, lo que queda es un enorme vacío que cuesta mucho tiempo volverlo a reconstruir. El tema es que uno puede pasarse en ese vacío y en la decadencia mucho tiempo. Roma vivió en decadencia casi 400 años, Joaquín. O sea, no es el anuncio de algo inminente, pero la pandemia, también esto hay que decirlo, nos ha puesto frente a muchas señales que empiezan a indicar que el mundo está ya en un punto probablemente de inflexión. Y ahí es donde nos tocó vivir a nosotros, Joaquín, en ese momento. A ver, pero eso se debe a la pandemia y cómo se representa en la economía, en la sociedad, en la cultura, en las costumbres, en las familias. Sí, Joaquín, en todos los ámbitos. Fíjate que en el tema, por ejemplo, de la economía y el futuro de la economía, las economías suelen entrar en periodos de crecimientos muy pequeñitos, de una especie de estancamiento. La cultura se vulgariza de manera muy importante, no da esperanza. Hay un ambiente de pesimismo generalizado en la sociedad y poca salida, poco futuro, se tiene poca esperanza en el futuro. Hay también en los ambientes muy decadentes una pérdida muy grande del sentido de la vida, de qué es lo que cada uno debería de esperar de sí mismo y de los demás. Y obviamente una caída relevantísima en el etos social, en el nivel ético que tienen las sociedades. Y eso nos ha pasado de una manera muy importante, sobre todo en las últimas 3 o 4 décadas, la caída no solamente en el ambiente de la política o público que es conocido, o en el empresarial, sino a nivel personal. Cada una de las personas que componemos la sociedad hemos perdido el sentido ético de la vida. Y esto es igualito a lo que pasó en otros momentos de decadencia histórica. O sea, hay muchas señales que si lo viéramos desde un punto de vista más profundo, nos empiezan a indicar esto. Y esto sí
si lo sumamos a una pandemia que muchos de las señales en las que estaba construido nuestro mundo actual lo pusieron en cuestionamiento, pues pudiéramos estar al borde de algún cambio importante. Pues vamos a ver qué pasa, porque esto forma parte de la incertidumbre que vivimos, José Antonio. Así es, Joaquín. Es muy difícil poder decir exactamente qué va a pasar o cuánto tiempo va a durar, pero claramente estamos con la liga muy estirada en este momento a nivel global. Eso es un hecho. O sea, no vienen tiempos buenos. No se ven fáciles, Joaquín, y por lo mismo tenemos que encontrarlo en nosotros mismos. Y esa es la parte que tendríamos que reencontrar, porque la parte externa, el mundo externo, no se ve fácil que podamos encontrar tiempos buenos, efectivamente. Así es como se ve, En fin, pues, se ve una gran cantidad de pensadores, actualmente. Bien, José Antonio. Pues te aprecio tu intervención como siempre. Siempre nos das un bálsamo de paz. Hoy nos dejas una inquietud. Yo te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes. Claro que sí, Joaquín. Igualmente un abrazo grande. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díaz, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.